¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Aquí. Recordemos que la segunda venida no es un evento, es un proceso que incluso implica varias visitas del Salvador, de las cuales al menos tenemos conocimiento de tres. Una va a ser al valle de Adán Diamant, que era el que estaba en la diapositiva anterior, en donde se va a entregar el reino a Cristo, se van a entregar las llaves a Adán, se van a unir en una todas las cosas, y todos los que han poseído llaves del sacerdocio estarán compareciendo. ¿Qué significa esto también? No sé, a veces creemos que cuando un profeta habla, se acabó la oportunidad de pensar por nosotros mismos, y no es así. De hecho, pensemos en los profetas más grandes de las Escrituras, y su ministerio se reduce a unos pocos capítulos, pero esos profetas vivieron años y ¿no? Y años siendo seres humanos que vivían al día como nosotros, resolviendo problemas, no necesariamente que tuvieran que tocar la puerta de la revelación para cada uno de ellos. Como decía el presidente Packer, no podemos estar buscando revelación para saber qué corbata voy a usar hoy. Entonces, dentro de eso hay un aprendizaje, ¿no? Yo como padre dejo que mi hijo se caiga para aprender a caminar y que lo intente por sí mismo y que cometa sus errores. Lo mismo, ¿no? Si hubiera un profeta que tiene 24/7 como una comunicación con Dios y absolutamente todo lo que dice es tal cual lo que Dios dictó, pues realmente necesitaríamos un profeta y ya, y se acabó. O sea, me refiero a uno en la historia que nos dicte un solo libro y sobre ese manual y acabamos, ¿no? Pero no funciona así, porque ellos, como nosotros, tenemos que ir aprendiendo. Ahora sí, cierro, Adán donde aman es hacer una en una todas las cosas. Pongo un ejemplo, imagínense a un hombre de Dios tomando café. Decimos: "Ay, ¿cómo no?". Bueno, pues seguramente Isaías, Jeremías, Ezequiel tomaban café, ¿no? Porque la palabra de sabiduría es algo nuevo. Tal vez ellos se escandalicen y se horroricen cuando vean a un profeta moderno comiendo carnitas, ¿no? Porque ellos no podían comer carnitas. Voy a cosas que la iglesia ha madurado. La iglesia ha madurado y aprendido, y a veces a tropezones, a punta de dolor, el manejar temas que son sensibles, ¿no? Como el trato a las personas con preferencias, sexuales distintas, como el trato a las mujeres, como el trato a las personas de raza de color. Y son cosas que se trató de vivir a la luz de la cultura, a la luz de lo que se podía hacer, y se ha madurado en ellas, ¿no? Y creo que todos tenemos también que madurar en esta parte, pero mi punto es, ahí en Andar un Diamant, estas cosas se tienen que hacer una, ¿me explico? Ahí se tiene que determinar cómo deben ser, el orden final del sacerdocio, porque aún si revivimos a algún apóstol de hace 100 años, va a decir: "¿Qué están haciendo?", ¿no? Y nosotros: "¿Y usted qué hacía?", ¿no? O sea, como que nuestras culturas son tan distintas que abrió una brecha. Ahora imagínense entre dispensaciones, lo distinto que éramos al Israel antiguo. De hecho, hoy se discute, ¿no? Si el día de reposo es en sábado o en domingo, y aún se discute si los judíos del templo de los israelitas de la época de Moisés vivían el sábado o vivían el día de reposo de 7 perdón, lunar, que era cada luna nueva. Entonces, todo eso se tiene que hacer uno, juntar todas las cosas en Cristo y comenzar a ser uno ahora sí en corazón y voluntad, construir el Sion completo y alcanzar la paz de la que habló el Elder Eyring en esta conferencia. Sí. Es un mundo de cosas que aprender y también creo que es una buena lección de humildad para nosotros. Nosotros como personas no tenemos toda la verdad absoluta. Sí decimos que estamos en la verdad, pero ojo, que estemos en la verdad no significa que comprendamos la verdad. O sea, yo puedo estar nadando en el mar y estoy en el mar, y un biólogo marino puede estar en el mismo mar y lo ve de una forma muy distinta como yo veo el mar. Entonces, sí creo que también es una dosis de humildad, ¿no? Para nosotros, admitir que no tenemos todas las respuestas y que lo mejor que podemos hacer es buscar la voluntad del Padre y amar a todos sus hijos. Bien. Adán Ondiamán, solamente era el preámbulo, ¿no? Sí, no sé si, a ver, Carlos, perdón, César, mencionaste sobre las tres acontecimientos o tres visitas del Salvador Voy a la antes de primera. la segunda venida. Sí, Mencionaste solamente la de Adán on Diamant, ¿verdad? ajá, también tiene que venir repentinamente a su templo. Dos. Tiene que 2. Y la tercera que yo sé, pues, es ya propiamente a la vista de todo el pueblo,
en Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Así es. Muy bien. Al menos Entonces, estas 3, que venga 4 o 5, pues él puede venir cuando quiera, ¿no? Pero claro. no se lo vamos a prohibir, ¿verdad? Pero las que sabemos como fehacientemente son esas 3. Ok. Ahora, ¿qué sigue? Si vamos al calendario judío en la página de EPCAL, también podemos, proyectar hacia adelante cuándo vamos a tener, las siguientes fiestas. En la historia de la Iglesia, al día de hoy, solamente ha habido 4 coincidencias así perfectas de viernes a domingo, primeros de octubre, donde, la fiesta del Rosh Hashanah coincide con la conferencia general. Y digo solamente 5, no para que hagamos el número esotérico de 5 por 2 entre 10 más, no, sino 5 solamente para hacer el énfasis de que no es algo común, no Ya. es algo que pase todos los días, todos los años, y es algo que ocurra o no un evento, es algo histórico para nosotros también como miembros de la iglesia, porque ese día estaríamos compartiendo con el pueblo judío días sagrados exactamente concordantes. Ujú. Son en 5 ocasiones desde 1830 a la fecha. Ajá. Ok, o sea, desde que se organizó a la fecha, hoy año 2023, hemos coincidido la celebración que nosotros los santos de los últimos días llevamos a cabo en el mes de octubre, que es la conferencia general, con el Rosh Hashanah, que es la fiesta de los judíos que se lleva a cabo en esta época de acuerdo con su calendario lunar. Sí, para no dejarme opacar por Carlos, que siempre nos saca cada fecha, les digo cuáles son. Ha coincidido en 1834, en 1891, ojo, 1891 lo vamos a tocar más adelante, Sí. en 1929, 1959 y 1986. Estas han sido las 5 pasadas. Las 2 coincidencias que siguen son 2027 y 2054. Ujú. Entonces, por eso puse ahorita el calendario del 2027, cómo está estructurado, octubre para el pueblo judío, del 2027. Entonces, vamos para allá. No sé si podamos presentar, Chava. Sí. Y aquí tenemos que el viernes en la tarde, a la puesta del sol, porque este es el conteo que ellos siguen, empieza a celebrarse el Rosh Hashanah, la fiesta de las trompetas. Llega el sábado, llega el domingo, y el domingo a cerrar, la puesta del sol termina la celebración del Rosh Hashanah. Entonces, recordemos, es la fiesta de los trompetas, la fiesta que anuncia el advenimiento del Mesías y que anuncia un llamado al arrepentimiento. Eso Después, va a ser, perdón, César, eso va a ser el 1, el del 1 2 al 3 de octubre del al 3 de 2027. octubre. Y nosotros ese 2 y el 3 de octubre Estaríamos de conferencia. Tenemos estamos conferencia de general. conferencia y va a Y ser con el templo del lago Salado ya dedicado. Exacto, exacto. En el Ujú. 2027 se va a rededicar el templo de Salt Lake. Sí. De hecho, yo conocí este canal porque, no sé si ya lo dije aquí al aire y si no, pues ya me quemé. Les digo que el hermano Alvaradejo es el rockstar de la Sociedad de Socorro. Y como buen rockstar, a mí me lo presentó mi mamá y me dijo: "No, pues mira, hay un canal donde conocí que hablaron de qué año y todo", y le digo: "¿Y qué año dicen?". 2027, y yo: "¿Cómo?". Y ya, yo ya tenía para esto como esta cuadratura, ¿no? Dije: "Bueno, pues algo relevante ha de ocurrir ahí". Y pues aquí estamos, ¿no? Hablando de ese año específicamente. Insisto, puede ser como la Pascua de este año, que realmente la carga que trae es simbólica, y hasta ahorita se ha manejado así desde la primera presidencia, que el templo, los cimientos fortalecidos simbolizan que debemos rededicar nuestra vida al Señor. Entonces, seguramente va a ser un año y un momento muy especial para nosotros conmemorarlo junto con nuestros hermanos judíos, a cada quien Salvador, de su manera. Sí, adelante, Carlos. sí, yo siento cuando estaba comenzando a ver los episodios, porque una vez que terminamos, yo durante la semana sigo estudiándolos, estoy seguro que los hermanos igualmente lo hacen. Yo siento que esta Pascua fue bastante especial y ocurrieron cosas que quizás desconocemos.
Es un sentimiento personal. Ahora, ya que César tocó el tema de octubre del año 2027, yo quiero compartir algo que también analicé, y es otra concordancia, vamos a llamarlo así. A partir de ahora, todas estas son concordancias, Salvador. Hay algunas cosas que son opiniones personales y yo le voy a especificar cuáles son específicamente mis opiniones. Pero en estas son concordancias. Sí. Aquí, Carlos, simplemente hacer la aclaración, ¿no? O sea, la información que nosotros aquí en el canal La Luz de la Restauración estamos presentando, primero, son responsabilidad de quienes la exponen. Y segundo, claramente mencionar que nosotros no tenemos una relación directa con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No nos avalan, no dependemos de la Iglesia. Nosotros somos simples miembros de la Iglesia y como tal exponemos información y algunos puntos de vista. Así que cualquier cosa que se diga que no estemos citando a alguna de las autoridades generales o a alguno de los 12 o de la primera presidencia, todo lo demás es opinión nuestra y por tanto no es una postura ni una doctrina oficial de la Iglesia. Entonces, ahora sí, hecha esta aclaración, adelante, Carlos. Salvador, pero antes de compartir lo que traje, parte de mi estudio, yo creo que es importante leer algunos comentarios, Salvador, algunas de las preguntas que tomaste, porque de lo que voy a compartir se van a responder algunas preguntas. ¿Cuáles eran esas preguntas? ¿Te acuerdas? Ya te digo ya. Mira, de lo que elegiste, hay una, dice la Aura Meneses, estos acontecimientos en relación esa. A que en el 2000 se abrió el séptimo sello, el tiempo de silencio, ya que estamos en el 2023, comenta Perfecto. ella, ¿no? Sí. Entonces, Salvador, si puedes entonces compartir con los hermanos la presentación partiendo de la lámina número 2. De la 2. Sí, correcto, de ahí. Entonces, esto es, creo que, Salvador, tú lo anunciaste, una serie que se va a realizar en este canal de la Segunda Venida. Bueno, esto es un abreboca. Esto es un abreboca de lo que se va a analizar en esa serie. Yo les voy a comentar algo y voy a traer un tema a la mesa y quiero que al finalizar César nos ayude, porque nos ha hablado de octubre del 2027. Primero voy a hacer un contexto de la situación hasta donde estamos y hemos visto hasta ahora. Miren, en el año 2000 se dedicó el templo de Palmira el jueves 6 de abril. Este canal, y yo lo sostengo, ha sostenido que la apertura del séptimo sello se realizó este año y eso lo podemos conseguir en Apocalipsis 8. Ese mismo año, donde ven este simbolito circular con un pañuelo blanco, significa que hubo una asamblea solemne. Hubo una asamblea solemne el 6 de abril del año 2000. Ese mismo año hubo otra asamblea solemne en la dedicación del centro de conferencias, el domingo 8 de octubre. En el mismo año hubieron dos asambleas solemnes dirigidas, presididas, ¿verdad? En esta oportunidad por el presidente Gordon B. Hinckley. Aquí sí. Simplemente hacer esta aclaración, Carlos. O sea, que haya una asamblea solemne es extraordinario y que haya dos en un mismo año, una en el mes de abril, fuera de conferencia general, en la dedicación de un templo, y una en conferencia general en relación con la dedicación del centro de conferencias, esto es completamente extraordinario. Yo nunca lo había visto. De verdad que cuando hice este ejercicio para tratar de ubicarnos, a ver cuáles eran los acontecimientos, porque ya estos son hechos que ocurrieron. No es suposición, ya estos son hechos. Lo que yo le estoy trayendo son hechos con fechas y acontecimientos que han ocurrido dentro de la iglesia. Yo me quedé sorprendido porque yo no había visto que en un mismo año hubieran dos asambleas solemnes de manera para todos los miembros. Sigamos entonces vemos que en el año 2020, ya ¿verdad? Habiendo transcurrido 20 años, el Apocalipsis, específicamente en la parte de abajo, dice Apocalipsis 8, versículos 3 y 4. Esto es una opinión personal. Aquí entra mi opinión personal. Apocalipsis 8 menciona dos versículos. En los dos versículos del Apocalipsis 8, el versículo 3 y el versículo 4, dice:
oraciones de todos los santos, y el versículo 4 dice oraciones de los santos. Lo menciona 2 veces. Bueno, el año 2020, específicamente el 5 de abril, hubo una asamblea solemne donde se presentó ante el mundo la proclamación sobre la restauración. Esta fue presidida por el presidente Russell M. Nelson. Sin embargo, antes y después de esta asamblea solemne hubieron 2 ayunos mundiales. El primer ayuno y oración mundial fue el domingo 29 de marzo, antes, ¿verdad?, de la asamblea solemne, y el segundo ayuno fue después de la asamblea solemne, fue el viernes 10 de abril. Entonces, yo por eso hice esta acotación dentro de mi análisis, que cuando estuve viendo estas cosas, vi que hacía una concordancia, una similitud, y es mi interpretación, al Apocalipsis 8, 3 y 4, donde menciona 2 veces las oraciones de todos los santos y las oraciones de los santos. Entonces, en el presente, ya habiendo conocido este contexto, hay una escritura que creo que se mencionó desde el principio, y César ha hecho mucha referencia. Dice, cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Ahora, ya habiendo visto este contexto de lo que ha ocurrido, de los hechos, yo quiero traer un tema a la mesa con respecto a octubre del 2027, y si Salvador me puedes ayudar con la siguiente lámina. Sí. ¿Te quedaste pensando, Salvador? Sí, me quedé pensando, es que, bueno, ¿sabes qué? Sí, es que quiero hacer esta acotación, precisamente rememorando a nuestro hermano Juan Alvaradejo, que él sostiene o ha sostenido la tesis de que el presidente Russell M. Nelson trabaja o ha trabajado bajo la dirección del primer ángel, más bien del ángel del Apocalipsis sin trompeta, el que tiene el incensario, ¿sí? Que el incienso se pone sobre el incensario y se quema y se eleva en forma de humo, y que precisamente eso representa las oraciones de los santos. Entonces, en el punto de vista de él, es que esto que sucedió en el domingo 29 de marzo a través de este ayuno mundial, y luego el 10 de abril a través del segundo ayuno y la oración que él hizo, ¿se acuerdan que él hizo esta oración? Y la oración está ahí en redes sociales, la podemos encontrar en cualquier momento, que eso precisamente representa la voz del profeta trabajando bajo la dirección de este ángel del incensario, y que las oraciones, que él elevó precisamente las oraciones de los santos al Señor, ¿sí? Y que por tanto estamos en esa fase del Apocalipsis, ¿no? Antes de que empiece el primer ángel, el que sí trae trompeta, en el inter, entre que terminó la primera media hora de silencio, estamos en el ángel del incensario, y después, o antes, más bien estamos antes de que venga el primer ángel pero ya con trompeta. Entonces, simplemente era hacer esta acotación en cuanto a lo que alguna vez se ha transmitido en este canal, específicamente citando al hermano Juan Alvaradejo, quien ha enseñado esta forma de pensar que él ha tenido al respecto. Salvador, y no es tan común, 2 ayunos mundiales, o sea, No. con pocos días de diferencia, y en intermedio una asamblea solemne, no es común. O sea, son acontecimientos maravillosos que para cada uno de nosotros, pero cuando yo los coloco en una línea de tiempo, a mí me causa mucha impresión, porque fueron acontecimientos que en un primer momento yo ni siquiera había determinado cuántos ayunos hubieron. Cuando yo me enteré que, o sea, yo sabía, yo ayuné, de hecho, yo ayuné al igual que todo, y me uní a la oración mundial, pero cuando yo estaba analizando y vi que habían sido 2 y en fechas muy, muy cercanas, me causó mucha impresión, y en la parte superior de la lámina ven que, según el Apocalipsis 8.1, se cumple casi media hora, como dice el Apocalipsis 8.1. Ahora, sí. Perdón, Carlos, hay que añadir un dato que nos está pasando Lucy García. Mira, Adelante. Dice Lucy, en la conferencia de abril de 2000 se presentó la proclamación El Cristo Viviente, y en abril de 2020 hubo otra asamblea y la proclamación sobre la restauración. Entonces ve, ¿no?
O sea, además de lo que sucede el jueves 6 de abril en el Templo de Palmyra, el siguiente fin de semana, que es la conferencia general, entonces se presenta esta proclamación, el Cristo viviente, y luego cuando sentimos que fue el cierre de la primera media hora de silencio, que precisamente es cuando se lleva a cabo esta asamblea solemne en la conferencia general del Bicentenario, que fue la de abril de 2020, pues también hay otra proclamación por parte de la iglesia. Tal Es cual. interesante este otro dato. Y es un dato que hay que agregarlo a esta línea de tiempo, porque no es menor. Sí. Buen punto. Gracias, Lucy, y nos encantan sus aportaciones. Nos dice Cristian, ya no comprendo bien lo de la media hora de silencio. ¿A qué te refieres, Cristian? ¿Qué es la parte que no comprendes? Mientras nos contestas, avanzamos, Carlos. A lo mejor lo explico. Sí, Si tomamos que un día para el Señor son 1000 años, haciendo una conversión, minutos, años, días, bla, 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 una regla de 3, Una regla de 3. nos da que media hora son 20.81 o 20.83. O sea, Sí. son casi 21 años, media hora de silencio. Y una casi media hora de silencio, entonces sería 20.8 años o menos, ¿no? Sí. Casi 21 años, poco menos de 21 años sería media hora en Entonces, el tiempo del Señor. sí. Entonces, si el séptimo sello se abrió en el año 2000, tenemos que ahí comienza la primera media hora de silencio que establece el Apocalipsis. Por tanto, sentimos que si nos vamos hasta abril de 2020, ahí transcurrió la casi media hora de silencio con una asamblea solemne que habría sucedido o que llevamos a cabo precisamente en la Conferencia General del Bicentenario, que recordarán, el presidente Nelson nos invitó en octubre del año 2019 que nos preparáramos para esa conferencia porque iba a ser memorable. Bueno, particularmente, y esta es mi opinión, fue tan memorable que ahí se cumplió la profecía y ni cuenta nos dimos. ¿Sí? Estábamos cumpliendo la profecía y ni cuenta nos dimos cuando llevamos a cabo esa asamblea solemne y cuando se llevaron a cabo esos 2 ayunos entre esa conferencia y cuando el presidente Nelson eleva la oración de los santos a través de una oración que se transmitió a todo el mundo a través de las redes sociales. Salvador, y cuando tú mencionas que el presidente Nelson nos dice, prepárense para lo que va a ocurrir en la próxima conferencia general, nos está queriendo decir que nada de esto es casualidad. O sea, todos estos acontecimientos no es que por casualidad fue una efeméride, fue un día que cayó. No son hechos ni aislados ni casuales. Todo esto es bajo revelación. Y yo creo que, como dice Amós 3:7, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas, así como le dijo a Nefi, he aquí, mañana vengo al mundo. Así le va a decir al profeta que esté en turno. He aquí quien esté. Mañana vengo al mundo. De la misma manera, entonces, todas estas cosas no son aisladas ni ocurren por casualidad. Ya esto, el profeta, bajo la inspiración y guía del Señor, ya sabe lo que va a acontecer. Y cuando un día antes del domingo de abril del 2020, el profeta dijo, traigan pañuelos, mañana se hará una asamblea solemne. Me causó mucha impresión y emoción al mismo tiempo porque estábamos en un año pandémico, recuerden el contexto mundial en el que estábamos. Y yo dije, aquí algo tiene que significar esto. Hasta este momento es que uno lo logra entender, pero yo sabía que algo iba a acontecer porque la asamblea solemne es un momento especial. Aquí simplemente aludir a este comentario del hermano Tiempo y Eternidad. Dice, el manual del maestro del curso Vida y Enseñanzas de Cristo y sus apóstoles, página 116, dice que tenemos un desfase de varios años, es decir, el año 2000 no fue la apertura del séptimo sello. Gracias, hermano Tiempo y Eternidad, que normalmente nos deja comentarios aquí donde él no está de acuerdo con algunas de las posturas que exponemos, sin decirnos con cuál sí está de acuerdo, siempre nos dice que no está de acuerdo. Y aquí señala esta parte que a mí me resulta muy interesante y me parece que ese manual lo tengo, es un manual de instituto y lo voy a checar y sería interesante ver bajo qué contexto lo dice y quién lo dice sobre todo, ¿no? Porque es importante saber quién lo dice y
en qué contexto lo está diciendo. ¿Vas a mencionar algo, César? Sí, quiero poner un ejemplo. Muchos de los manuales de instituto están respaldados también por un estudio académico, ¿no? Ahí es donde entran las ciencias bíblicas, ¿no? Que dicen que son ya los estudios académicos de cómo funciona todo, pues sí, todo en las escrituras. Voy a poner un ejemplo muy, básico de por qué a veces no puede ser algo tan concluyente de eso no es, y esto nos incluye lo que estamos diciendo hoy aquí, ¿no? Por ejemplo, el día de reposo. El día de reposo uno puede encontrar tratados adventistas que nos dicen por esto debe ser en sábado. Podemos encontrar tratados evangélicos que nos dicen por esto debe ser en viernes. Y podemos encontrar tratados judíos que nos dicen por esto es que nunca fue lunar. Y otros tratados judíos que nos dicen por esto es que siempre fue lunar. Y si nos vamos al extremo, puede que nuestro sábado y nuestro domingo de hoy sean el miércoles y jueves de hace 500 años. ¿Por qué lo digo? Porque no hay ningún calendario perfecto y eso genera desfases de minutos cada año, que se van acumulando, como dicen los abuelitos, todo se acumula. Y entonces llegó un punto que para cuando el Papa Gregorio ve los desfases que hay, dice, pues tenemos que hacer arreglos. Y él hace un arreglo, me parece que fue de 7 años, pero tenía que haber sido de 10, o sea, ni siquiera el arreglo quedó tan bien, pero él hizo los cálculos para cuadrar la Pascua de ese año. Entonces, ahí está, ¿no? Y si falta un arreglo de 3 años, seguramente, o sea, no hay una certidumbre con los días prácticamente. Como todo debate académico, no vamos a defenderlo a rajatabla, ¿no? Vamos a estar abiertos a la opción. Solamente aquí sí, creo que las referencias y lo que simbolizan es lo relevante, ¿no? Lo que nos podemos Ahora, llevar a nuestras vidas. No vamos a discutirle, no, mire, hermano, sí, el séptimo, el 2000, y etcétera, ¿no? Sino simplemente es entender desde esa perspectiva lo que implicaría, que creo que desde el punto de vista de principios es muy útil. ahora, aquí nuestro buen amigo Víctor Morales, que seguramente nos está siguiendo en la transmisión, me acaba de mandar el screenshot de lo que dice este manual, ¿eh? Ujú. Y esto lo estamos viendo, hermanos, completamente a ciegas. Déjame, lo voy a Vivo. poner por aquí. Completamente en vivo, es decir, no tenemos nada preconcebido para dar una respuesta, es decir, no estamos predispuestos a nada en relación con lo que nos dice el hermano Tiempo y Eternidad, sino que estamos completamente abiertos a la conversación. Dice esta parte, ¿no? Que me está mandando Víctor a través de este screenshot. Dice, tal vez usted quiera asegurarse bien de que los alumnos entiendan el concepto de días en la definición del Señor. Luego, muéstreles que usando esta terminología, el último día de 1000 años es el día de reposo de la tierra, el milenio, un día en el que habrá descanso de toda maldad. En el comentario de los 7 sellos y de los 7 días de la historia de la tierra, usted podría usar el diagrama siguiente. Y por ahí viene algo entre paréntesis. Dice, las fechas son solamente aproximadas. Nadie sabe exactamente cuántos años pasaron entre la caída de Adán y el nacimiento de Cristo. Además, los eruditos creen que en los numerosos cambios de un sistema de calendario a otro a través de los siglos se han perdido muchos años o muchos han sido añadidos. Por lo tanto, no podemos decir que los 7000 años comenzarán en el año 2000. Esto solamente es una aproximación. Y aquí viene este retrato de cómo han transcurrido los milenios y que en su momento ya lo hemos visto, ¿no? Luego dice, al comenzar cada sello o día, usted tal vez quiera escribir debajo de la línea en el diagrama la breve descripción que da Juan. Pida que los alumnos expresen sus ideas en cuanto a qué grandes acontecimientos están tomando lugar durante esos 1000 años. Esos acontecimientos, y bueno, ya no continúo, creo que lo esencial está antes. Si te refieres a algo más, Tiempo de Eternidad, me encantaría que nos lo pudieras mandar, pero aquí en esta parte, el manual simplemente no se compromete a decir, a tomar una postura radical en cuanto los tiempos se miden de esta forma, ¿no? Simplemente dice, dado que lo que tú estás planteando, César, puede haber distintas teorías y nada, todas son aproximaciones. Ahora, yo solamente sí quiero mencionar este punto, y esto es una reiteración de lo que en su momento, por ahí alguien dijo ahorita, qué lástima que no esté el hermano Albaradejo. Sí, es una lástima, pero como yo estuve aquí durante casi 2 años con él platicando, o 2 años, tal vez más, yo recuerdo perfectamente su teoría revelatoria, ¿no? Él dice que él estuvo durante muchos años dándose topes con este punto de, bueno, ¿cómo medimos los tiempos? ¿Cómo sabemos
cómo medirlos. Entonces, él leyendo Doctrina y Convenios encuentra que allí el Señor dice que la iglesia la va a organizar en el día de nuestro Señor, el 6 de abril de 1820. Entonces, él dice, mira, cuando él dice en el día de nuestro Señor, entonces yo entendí que el Señor había adoptado había avalado el calendario gregoriano que nosotros llevamos para efecto de las fechas. Entonces, a partir de ahí es que se da por sentado que el año 2000 es el año 2000 del Señor y que por tanto es el día o la fecha en que se estaría abriendo el séptimo sello. Ahora, como es normal, la iglesia no va a tomar una postura radical y firme en cuanto a estos puntos, ¿no? A mí me parece completamente normal que en el manual de instituto no digan, sí, así son las fechas, porque definitivamente, aunque podrían hacerlo a través de la revelación, pues no van a emitir un criterio público sobre tal aspecto. Es mi punto de vista. En cualquier momento lo podrían hacer, sí, pero solamente el profeta. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí es hacer este trabajo de tratar de obtener esta serie de inferencias, deducciones, si ustedes quieren, sí, y dando algunos hechos duros como los que Carlos acaba de presentar, fechas que son objetivas y claras como las que César acaba de presentar. Entonces, a partir de ahí, todo lo demás, efectivamente, son cosas que nosotros podemos llegar a inferir o a deducir. Ahora, otra vez, nosotros es nuestra forma de pensar y es la responsabilidad que asumimos en cuanto a esta forma de pensar, sin decir que esto es una postura oficial de la iglesia. Cada quien va a obtener sus propias conclusiones. César y Carlos, ¿tienen algo en mente? Sí, quiero poner un ejemplo también de que incluso cuando la historicidad no es totalmente clara, el Señor puede tomar las cosas y validarlas y respaldarlas. Y voy a poner el ejemplo del segundo templo en Jerusalén. Cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto, del grupo, bueno, en la zona de Qumran, muchos de estos rollos criticaban y de hecho daban como razones de por qué nos exiliamos al desierto, este, porque ellos consideraban la adoración en el templo de Jerusalén como corrupta, y la consideraban corrupta porque decían que el día de reposo, el Shabbat, debía ser en la luna nueva, no en sábado, bueno, lo que equivaldría al sábado, el Shabbat de 7 días que habían adoptado los judíos en el cautiverio de Babilonia. Ellos sostenían este argumento. Ya dije hace rato que hay argumentos académicos para debatirlo y ponerlo en duda si era así, ¿no? Pero, tenían muchos documentos donde criticaban esta adoración. Y uno cuando los lee dice: "Ah, tiene sentido". O sea, tiene sentido porque el Rosh Hodesh, que es la luna nueva, va muy de acuerdo con las fechas del Shabbat, y si vamos a la Torá, al Tanaj, también respalda esta parte. Sin embargo, Cristo expulsó y purificó el templo y lo defendió como la casa de su padre. Puede que la adoración no hubiera sido la exacta como él quería, puede ser, pero él validó el orden en que se estaba haciendo en ese momento. Entonces, lo que yo decía es una realidad. Voy a hacer un comercial de un canal con el que yo no tengo una relación directa. Es un canal de ciencia y es de los canales más eh, centrados, menos radicales y más objetivos en ciencia que conozco, que se llama El Robot de Platón. Y él, Aldo, se llama el youtuber que tiene este canal, tiene un video que se llama La hipótesis del tiempo fantasma, donde él nos habla a detalle estos desfases en los calendarios desde una perspectiva histórica de lo que hizo el Papa Gregorio, del cálculo que hizo mal, y es un hecho que si todo esto que está bien documentado pasó, nuestro sábado y nuestro domingo pueden ser el martes y el jueves de otro, o el martes y miércoles del calendario en la época de los israelitas, ¿me explico? Sin embargo, el Señor está validando la adoración en día de reposo, está validando el sistema calendárico que llevamos, ¿por qué? Porque está validando los templos, visitó Elías a José Smith, tenemos las revelaciones que van de acuerdo a lo que estamos manejando. Entonces, también si somos demasiados puristas, la realidad es que la fuente histórica es, y a mi parecer siempre será incompleta, ¿no? El registro histórico nunca vamos a poder tener absolutamente todo frente a nosotros para decir categóricamente esto fue así, y en este día, y en esta hora, y en esto va a ocurrir. Por eso la necesidad también de seguir la revelación. Bien, buena aclaración. Muchas gracias, César.
Carlos, ¿quieres Sí. añadir algo sobre este punto antes de continuar? Sí, miren, yo, al igual que ustedes, escuché o soy alumno del hermano Alvaradejo. Yo me considero un alumno del hermano Alvaradejo y de este canal. Y yo hice algo que lo he comentado y lo he reiterado y estoy seguro que muchos de ustedes lo han hecho. Yo no me quedé con las palabras del maestro en esta oportunidad, de lo que enseñó. Yo me fui a la fuente de toda verdad, que son las escrituras. Y comencé a indagar y recordé muchas cosas que yo había leído. Ahora, yo quiero comenzar este comentario con mi testimonio del profeta José Smith. Hermanos, yo sé que José Smith fue un profeta de Dios. Yo sé que fue preparado para dirigir esta última dispensación. Yo lo sé. Oré hace muchos años. Yo sé que todo lo que él recibió viene de Dios. Sección 20 de Doctrinas y Convenios. Dice en la introducción, el profeta escribió. Ya de antemano dice que el profeta José Smith escribió. Recibimos de él, es decir, Jesucristo, lo siguiente: por el espíritu de profecía y revelación, lo que no solamente nos dio mucha información, sino que también nos señaló el día preciso en el cual, de acuerdo con su voluntad y mandamiento, habíamos de proceder a organizar su iglesia una vez más aquí sobre la tierra. No lo dijo Salvador, no lo dijo el hermano Alvaradejo, ni Víctor, ni César, ni yo. El presidente y profeta de esta última dispensación, José Smith, recibió una revelación del Señor. ¿Y qué le dijo el Señor en esta revelación? El origen de la iglesia de Cristo en estos últimos días, habiendo transcurrido 1830 años desde la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la carne. El mismo Salvador Jesucristo le reveló al profeta José Smith cuántos años habían transcurrido hasta ese momento en la tierra. Y para mí no hay discusión que si fue el calendario judío, si el gregoriano, si el que dice que el Señor en un versículo y en la introducción de esta sección nos está diciendo cuántos años habían transcurrido hasta ese momento. Y hasta la restauración de la iglesia, Salvador y César habían transcurrido 1830 años. Lo dijo el Señor. Para mí ya eso es suficiente. Ahora, Salvador, algo más. Yo no los voy a presentar aquí, pero yo tengo citas de conferencia general previas al año 2000 en donde nos da luz de que efectivamente en el año 2000 iba a acontecer algo. Y yo sostengo que el Señor, a través de la revelación y las palabras de los profetas y apóstoles vivientes previos al año 2000, ya nos estaban diciendo que el año 2000 iba a acontecer algo. Eso lo sacaremos y lo revelaremos aquí cuando venga la serie de la segunda venida. Muy bien. Simplemente una acotación final sobre el punto es que dice que el versículo 1 de la sección 120 no es parte de la revelación. En los estudios modernos la misma iglesia lo ha declarado, fue una anotación posterior. Entonces, de hecho, hay varias revelaciones de Doctrina y Convenios que tienen algunas acotaciones adicionales a las que originalmente tenía la revelación que avaló José Smith. Por ejemplo, la de la palabra de sabiduría es otra, ¿sí? Que los primeros 3 o 4 versículos eran una introducción y no eran parte de la revelación misma. Por ejemplo, si este fuera el caso, querido hermano, tiempo y eternidad, volvemos al mismo punto. Hasta donde yo sé, Doctrina y Convenios, todos sus versículos es canon, ¿sí? La iglesia en su momento lo sostuvo como canon. Cuando nosotros nos bautizamos, aceptamos estos libros como canon. Entonces, que el hecho de que José Smith no haya sido este versículo parte de la revelación, eso no le quita que esté canonizado ese versículo. Entonces, en ese sentido, en mi punto de vista, es un círculo, ¿no? Aunque no haya sido para mí y para ti, o para los que creemos en esta iglesia, ese versículo es escritura. Así que, en mi punto de vista, no hay vuelta de hoja en ese sentido.